Y si te dijera que con Donald Trump ya otra vez en la Casa Blanca, Estados Unidos lanzó una alerta aérea que encendió todas las alarmas y el epicentro está en México? No fue una amenaza, no fue un discurso, fue algo mucho más serio, una advertencia técnica oficial a aerolíneas estadounidenses por actividad militar e interferencias en los sistemas de navegación al volar sobre México, el Golfo de California y amplias zonas del Pacífico Oriental. Pilotos recibiendo instrucciones de usar sistemas alternativos al GPS. Rutas comerciales bajo observación. Y una pregunta que en Washington nadie está respondiendo en público: ¿qué está haciendo México en su espacio aéreo para que Estados Unidos tenga que alertar a sus propias aerolíneas? Porque esto no ocurre todos los días. Cuando la Administración Federal de Aviación emite avisos de este nivel, no es por rutina. Es porque algo afecta directamente la navegación aérea civil, incluso a gran altitud. Y el aviso no fue local. Incluyó zonas de México, Centroamérica, Panamá, Colombia, Ecuador y áreas marítimas estratégicas frente a Mazatlán y Baja California. El mensaje fue claro: existe riesgo potencial debido a las actividades militares e interferencias GNSS. Traducido al lenguaje real, el cielo ya no es neutro. Lo más revelador no es la alerta en sí, sino el momento. Trump ya gobierna, las tensiones migratorias y comerciales están al máximo, y justo ahora, el espacio aéreo mexicano se convierte en un factor que obliga a Washington a extremar precauciones. México, por su parte, fue directo: no hay restricciones a aerolíneas nacionales, no hay cierre de rutas, no hay crisis operativa. Todo sigue funcionando. Pero algo cambió. Porque una cosa es controlar tu cielo para combatir vuelos ilícitos, y otra muy distinta es generar efectos que obligan a Estados Unidos a emitir alertas técnicas regionales. Aquí no hablamos de propaganda ni de especulación. Hablamos de soberanía aérea ejercida en tiempo real, de capacidades tecnológicas que influyen en la navegación moderna, de un México que ya no solo vigila su cielo, sino que marca condiciones. Y eso, con Trump ya en el poder, no es un detalle menor. Para entender por qué esta alerta encendió alarmas en Washington, hay que entender qué significa realmente interferir en el espacio aéreo en 2026. Hoy, la aviación civil y militar depende casi por completo de los sistemas GNSS, es decir, navegación por satélite. No solo guían aviones comerciales, también coordinan rutas marítimas, logística, drones, plataformas militares y sistemas de defensa. Cuando esos sistemas presentan interferencias, no hablamos de un problema técnico menor, hablamos de un entorno operativo degradado, y eso es exactamente lo que Estados Unidos reconoció públicamente. La advertencia emitida por la Administración Federal de Aviación no fue una nota diplomática ni una declaración política, fue un aviso operacional dirigido a aerolíneas, pilotos y operadores estadounidenses. Lenguaje frío, técnico, pero contundente. Actividad militar más interferencia GNSS igual a riesgo potencial en todas las altitudes. Ese tipo de mensaje solo se emite cuando hay evidencia sostenida, no cuando existe una sospecha aislada. México respondió con calma, pero también con firmeza. Las autoridades aclararon que no existe restricción alguna para vuelos mexicanos, que el tráfico aéreo continúa con normalidad y que no hay peligro inmediato para pasajeros. Y eso, paradójicamente, hace el escenario aún más interesante, porque significa que México sabe exactamente lo que está ocurriendo en su cielo. Aquí aparece el verdadero problema para Washington: Estados Unidos no controla el espacio aéreo y aéreo mexicano, y cualquier capacidad que altere la navegación, aunque sea de forma localizada y temporal, rompe una asimetría histórica. Durante décadas, el poder aéreo en América del Norte fue incuestionablemente estadounidense. Hoy, sin disparar un solo misil, México está demostrando que puede generar efectos tecnológicos regionales que obligan a Estados Unidos a reaccionar.
Y esto ocurre con Donald Trump nuevamente en la presidencia, un mandatario que ha hecho de la presión, la amenaza y la demostración de fuerza su principal herramienta política. El problema no es que México esté siendo agresivo, el problema es que ya no es pasivo. Cuando el cielo deja de ser neutro, deja de ser solo un asunto técnico, se convierte en política de poder, y esa es la línea que acabamos de cruzar. Aquí es donde la historia se vuelve incómoda para muchos analistas, porque mientras en Estados Unidos se habla de alertas técnicas, precaución aérea y riesgos potenciales, en México no hay alarma, no hay ruedas de prensa urgentes, no hay desmentidos nerviosos, hay silencio operativo. Y en geopolítica, el silencio casi siempre significa control. El contraste es brutal. Del lado estadounidense, aerolíneas ajustando protocolos, pilotos recibiendo circulares especiales, operadores activando sistemas de navegación alternativos. Del lado mexicano, vuelos normales, aeropuertos funcionando, tráfico continuo. Eso solo ocurre cuando quien genera el entorno sabe exactamente lo que está haciendo. Aquí es donde se rompe el relato tradicional. Durante años se asumió que México dependía completamente de sistemas externos para su control aéreo, que su margen de maniobra tecnológica era limitado, que cualquier interferencia en la región solo podía venir de grandes potencias. Pero lo que estamos viendo sugiere otra cosa: México no está bloqueando el cielo, no está cerrando rutas, no está amenazando a nadie. Está ejercitando capacidades que por definición no se anuncian. Capacidades que se prueban en silencio. Capacidades que solo se hacen visibles cuando otros se ven obligados a reaccionar. Y ahí está la clave del contraste: Estados Unidos se ve forzado a advertir. México no necesita explicar. Esto rompe un patrón histórico. Tradicionalmente, cuando había ejercicios militares relevantes en la región, el aviso venía desde el norte hacia el sur. Hoy ocurre lo contrario. El aviso nace en Washington por lo que ocurre en cielos mexicanos. No es una crisis, no es una confrontación, pero sí es un cambio de dinámica, porque cuando un país demuestra que puede afectar, aunque sea de forma localizada y controlada, la navegación aérea regional, gana peso estratégico automáticamente. Y aquí entra el factor político, con una administración estadounidense que ha retomado un discurso duro hacia México: migración, comercio, seguridad. Este tipo de capacidades alteran el tablero, no por lo que hacen, sino por lo que podrían hacer. En defensa, la disuasión no se basa en usar la fuerza, se basa en que el otro sepa que existe. Y México acaba de recordarlo. Sin ruido, sin discursos, sin alardes. Solo con hechos. Nada de esto ocurrió por accidente. Lo que estamos viendo en el espacio aéreo mexicano es el resultado de una decisión estratégica tomada años atrás, cuando México entendió algo fundamental. En el siglo XXI, la soberanía no solo se defiende con soldados en tierra, sino con control del cielo y del espectro electrónico. Durante décadas, el espacio aéreo fue tratado como un asunto principalmente civil: tráfico comercial, control aeroportuario, coordinación internacional. Pero eso cambió. México dio un paso que muchos países evitan dar por presión política o por miedo a incomodar a sus vecinos: militarizar la vigilancia del espacio aéreo sin cerrar su aviación civil. Y ese equilibrio es clave. México no suspendió vuelos, no impuso zonas de exclusión, no declaró ejercicios masivos. Lo que hizo fue integrar capacidades: radares militares, radares civiles, plataformas aéreas, sensores electrónicos y centros de mando comenzaron a operar como un solo sistema, no fragmentado, no reactivo, integrado. Eso permite algo muy concreto: ver más, antes y con mayor precisión. Por eso, cuando se producen interferencias en sistemas GNSS o actividad militar aérea, México no entra en pánico porque no está improvisando, está ejecutando protocolos previamente ensayados.
Aquí hay otro punto que muchos pasan por alto. La advertencia emitida por la Administración Federal de Aviación no acusa a México de violar normas internacionales, no habla de agresión, no menciona peligro inminente, habla de precaución. Eso significa que desde el punto de vista técnico lo que ocurre está dentro de márgenes controlados, pero fuera de lo habitual. Exactamente donde se mueve la disuasión moderna. México no busca confrontar a Estados Unidos, busca algo más sutil y más efectivo, evitar que lo subestimen. Porque cuando un país demuestra que puede afectar el entorno operativo, aunque sea de forma localizada y temporal, obliga al otro a recalcular, a medir palabras, a pensar dos veces antes de escalar. Y eso es poder real, no el que se grita, no el que se presume, el que se ejerce sin que nadie tenga que explicarlo. México entendió que el cielo ya no es solo una ruta de paso, es un espacio estratégico, y decidió recuperarlo en silencio. La advertencia habla de situaciones potencialmente peligrosas que podrían también afectar los sistemas de navegación por satélite por un periodo de 60 días. Un portavoz de la administración señaló que los avisos de vuelo son para áreas específicas de México, Centroamérica, Panamá, Bogotá, Guayaquil, y también para zonas de vuelo sobre el mar frente a Mazatlán, así como en amplias áreas del Pacífico Oriental. Las consecuencias de esta decisión no tardaron en sentirse. Cuando Estados Unidos emite alertas técnicas que afectan a aerolíneas comerciales, compañías de seguros, operadores logísticos y autoridades de navegación, no es un gesto menor. Es una señal interna de que algo en el entorno operativo cambió y debe ser monitoreado con cuidado. Y eso ya es impacto real. Las aerolíneas ajustan rutas. Los pilotos activan protocolos alternativos. Las aseguradoras recalculan riesgos. Todo eso ocurre sin que haya un solo misil en el aire ni una sola base cerrada. Ese es el nuevo lenguaje del poder. Para Washington, el mensaje es incómodo porque rompe una narrativa de décadas. La de un México pasivo en materia de control aéreo, dependiente tecnológicamente y reactivo ante decisiones externas. Hoy, esa imagen ya no encaja con la realidad. México demostró que puede alterar el entorno técnico regional sin cruzar líneas rojas, y eso obliga a la administración estadounidense, incluida la presidencia de Donald Trump, a actuar con más cautela. Porque cuando el espacio aéreo se vuelve sensible, toda la cadena económica se vuelve vulnerable. No hablamos solo de vuelos comerciales. Hablamos de carga, comercio, turismo, inversiones. Y ahí está la clave. México no necesita amenazar. No necesita discursos incendiarios. No necesita exhibiciones militares. Le basta con demostrar que controla lo que ocurre sobre su territorio. Ese control genera algo que Trump entiende muy bien, incertidumbre estratégica. No miedo, no caos, incertidumbre. Y cuando hay incertidumbre, el poder deja de ser unilateral. Este movimiento también tiene un efecto regional. Otros países de América Latina observan con atención, porque si México puede integrar capacidades civiles y militares, ejercer soberanía tecnológica y hacerlo sin romper acuerdos internacionales, entonces, el margen de maniobra existe. Durante años, se repitió que América Latina no tenía opciones, que debía elegir entre alinearse o someterse. Este episodio demuestra algo distinto. Hay espacio para decisiones propias, siempre que se ejecuten con inteligencia, discreción y visión de largo plazo. México no está jugando a la confrontación, está jugando a la reconfiguración del equilibrio. Y eso, para muchos en Washington, fue una sorpresa que no vieron venir. Lo que estamos viendo no es un episodio aislado ni una reacción improvisada. Es el reflejo de algo mucho más profundo. México empezó a redefinir los límites de su soberanía en el siglo XXI. Durante décadas, el espacio aéreo fue tratado como un asunto técnico, administrativo, casi invisible. Pero hoy ese espacio es uno de los territorios más sensibles del poder moderno.
Quien controla el cielo controla la información, los flujos económicos y la capacidad de respuesta ante crisis. Y México lo entendió. Al fortalecer su presencia aérea y electrónica, el país está enviando un mensaje claro. Ya no acepta que su cielo sea un espacio pasivo dentro de la arquitectura regional dominada por Estados Unidos. No está rompiendo tratados, no está cerrando rutas, no está escalando militarmente, pero sí está marcando límites. Eso cambia las reglas, porque ahora cualquier actor externo sabe que sus movimientos son observados, rastreados y evaluados en tiempo real, y eso tiene un efecto disuasorio inmediato, incluso sin confrontación directa. Aquí está el punto que muchos analistas pasan por alto: Trump gobierna con lógica de presión. Aranceles, amenazas, fuerza simbólica. Pero esa lógica funciona mejor cuando el otro lado no tiene margen técnico para responder. Cuando ese margen aparece, la estrategia debe ajustarse. México ya no discute desde la debilidad, discute desde la capacidad. Y eso no solo afecta a la relación bilateral, afecta a toda la región. Centroamérica, el Caribe y Sudamérica observan cómo un país sin portaaviones ni casas de quinta generación logra algo clave: control efectivo de su entorno sin necesidad de confrontación directa. Ese modelo es replicable, y eso incomoda, porque el verdadero poder no siempre está en el misil, sino en la arquitectura que decide cuando ese misil deja de ser necesario. Lo que está en juego no es solo la navegación aérea, es la autonomía, es la capacidad de decir hasta aquí sin gritarlo. La Secretaría de Comunicaciones y Transportes aclaró que este aviso no significa ninguna restricción para las aerolíneas mexicanas. Dicen que no es una prohibición ni cambia las operaciones. El gobierno mexicano dijo que el mensaje va dirigido sobre todo a operadores civiles de Estados Unidos y que se trata de una advertencia similar a la que se emitió hace una semana para el Caribe, únicamente para pedir mayor atención y cuidado en los vuelos. México no está anunciando una nueva doctrina militar. La está aplicando. Y cuando una doctrina se aplica en silencio, suele ser porque llegó para quedarse. Durante años, el poder se midió en discursos, tratados y amenazas públicas, pero en el mundo actual el poder real rara vez se anuncia, se configura. Lo que México ha hecho en su espacio aéreo no es un gesto simbólico ni una provocación directa a Donald Trump o a Estados Unidos. Es algo más sofisticado, una reconfiguración silenciosa del equilibrio regional, sin romper acuerdos, sin desplegar fuerza visible, sin escalar el conflicto, pero dejando claro que el cielo mexicano ya no es un territorio pasivo. Y eso cambia todo, porque cuando un país demuestra que puede ver, rastrear, analizar y condicionar lo que ocurre sobre su territorio, deja de ser un actor reactivo, se convierte en un actor que marca límites. Y los límites, incluso cuando no se anuncian, se respetan cuando están respaldados por capacidad real. Trump gobierna desde la presión directa. México respondió desde la arquitectura invisible, no con confrontación, con control. Y esa es quizás la forma más efectiva de soberanía en el siglo XXI. Pero aquí viene la parte que muchos no quieren mirar. El espacio aéreo es solo una capa. Debajo existe otra guerra igual de decisiva, la guerra de la información, la influencia y el espionaje. Porque no basta con controlar lo que vuela. También importa quién observa, quién influye, quién opera en silencio dentro del territorio. Y ahí es donde esta historia se conecta con algo aún más inquietante. Si quieres entender cómo México se ha convertido en un punto clave de operaciones encubiertas, campañas de influencia y movimientos que no aparecen en los comunicados oficiales, no te pierdas nuestro análisis anterior. Espías rusos en México revelan operaciones encubiertas. Porque mientras todos miran al cielo, otros prefieren moverse en las sombras. Y en el mundo que viene, ver sin ser visto puede ser más poderoso que cualquier arma.